y si surgiera alguna duda, como esta parte es algo pastosa, pudiéramos levantar la mano y así hacer la pregunta y bueno, con gusto resolvemos el tema. Vamos a ir midiendo los tiempos porque tenemos aquí una hora aproximadamente para desarrollar este tema, ¿vale? Voy a empezar con la siguiente diapositiva. Normas y estándares BIM. El objetivo de esta presentación es dar a conocer algunas de las normas y estándares que influyen en la metodología BIM. Ay. ¿Perdón? Alguien tiene su micrófono abierto. Sí, Erendira, si nos ayudas, por favor, con tu micrófono. Con su micrófono. Vale. El objetivo es dar a conocer algunas normas y estándares que influyen en la metodología BIM. Esto va enfocado a los estándares nacionales e internacionales implementados en la industria de la construcción. Aquí lo dividimos en 7 puntos, precisamente una ligera introducción que habla sobre el tema, el concepto de norma, el concepto de estándar, las normas y estándares BIM, ámbito mundial, normativa BIM en México y el BEP como el siguiente o el último tema, ¿no? Precisamente vamos a ver esta introducción como antecedente. Cuando escuchamos de normas y estándares, se suele tomar como sinónimo. Cuando implementamos un nuevo proceso, una nueva tecnología, es importante considerar estos dos factores que influyen en el producto final, dependiendo del sitio de utilización de la normativa o la estandarización a aplicar. En la industria de la construcción, cada una de las ingenierías son guiadas por un proceso con el fin de obtener un proyecto satisfactorio para el cliente final. Esto es importante, lo que se acaba de mencionar, que no debemos mezclar los significados entre normas y estándares. Si bien uno depende de la otra o van de la mano precisamente, es importante hacer la separación entre ellos. Algunas de las normas o estándares que podemos visualizar están viéndolas en pantalla. Y dentro de la metodología BIM, pues podemos encontrar las más características, que es el BIM Forum y el BIM Forum, de donde sale una de las normas, y el United States National CAD Standard, ¿no? Bien. Vamos a dar lo que es el concepto de norma. En esencia, una norma es una manera aceptada de hacer algo. Puede tratarse de la fabricación de un producto, el manejo de un proceso, entregar un servicio o suministrar materiales. Las normas pueden cubrir una enorme gama de actividades que realizan las organizaciones y que usan sus clientes, ¿vale? Los beneficios al usar las normas es que te facilitan en comercio, son eficiencias e interoperabilidad de los procesos y la protección y la confianza del producto para el cliente final. Esto puede tener la aplicación en normas de gestión de calidad, normas de gestión medioambiental, normas de salud y seguridad, normas de seguridad TI y normas de gestión de energía, sabiendo y teniendo en consideración que nosotros, como parte de ingeniería, ser un brazo fuerte de la rama de la construcción, pues todas estas normas son aplicables en los diferentes procesos que se van desarrollando precisamente en la naturaleza del proyecto, desde la concepción de la idea hasta la ejecución o hasta el mantenimiento del mismo proyecto, ¿no? Por ahí, precisamente en la imagen podemos ver que las normas son la compilación de las leyes, la regularización, los requerimientos y los estándares. Todo esto es una compilación precisamente para poder
aplicar de manera correcta un proceso, un procedimiento dentro de un proyecto. Si nos vamos al concepto de estándar, vamos a entender un poquito más de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Se conoce como estandarización o normalización al proceso que apunta a la creación y a la aplicación de normas que son utilizadas a nivel general en un determinado ámbito. Lo estándar, por último, es aquello que representa la medida o lo común. Por eso se considera como punto o sirve como tipo. Ejemplo, un hotel. Una habitación estándar es un cuarto que ofrece las comodidades típicas según la categoría del establecimiento, como camas, televisión, baños, etcétera, ¿no? Una habitación superior, en cambio, incluye una presentación que excede a la medida, ¿no? A la media. Minibar o frigobar, hidromasaje. ¿Okay? Lo estándar es precisamente todo aquello que lleva, que es normalizado o que tiene una misma imagen, ¿vale? Uno de los puntos es que cuando usas la estandarización tienes un mayor compromiso con el sector y con los clientes y asimismo el aprovechamiento del recurso existente. Otro punto importante es que hay mucha más competitividad en el mercado y permite dar un paso más en pro del crecimiento de la empresa. No sé si hasta aquí em, tienen alguna pregunta sobre el concepto de norma o el concepto de estándar. No, si no lo hay, bueno, pasamos al siguiente punto, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre estas normas y estándares que aplican dentro de dentro de la metodología BIM. Precisamente, que son las guías y los manuales BIM, son documentos abiertos que pretenden orientar a los usuarios en la utilización de la metodología BIM a lo largo de un proyecto. Como no puede ser de otra forma, existe una gran variedad de ellas en función del contexto y la organización. Precisamente lo que buscan en las normas y los estándares dentro de la metodología BIM, por ser parte de la rama de la construcción, es la eficiencia, la mejora de la calidad, el trabajo colaborativo, la transparencia y el control del tiempo. Precisamente a nivel mundial se están generalizando o se están construyendo todas estas normas y estándares para tener un aprovechamiento pleno de los recursos que se obtienen mediante en todo el proceso de desarrollo de un proyecto. El, algunos de los foros que hay en Latinoamérica, precisamente, cada país ha generado como un foro para poder estandarizar estas normas y que se apliquen según las leyes de construcción que haya en sus mismos países. Precisamente, los logotipos que estamos viendo del lado derecho es tanto Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, México, son países que se han sumado al desarrollo de esta metodología y precisamente el apoyarse en estas normas es llegar a un futuro donde podamos obtener el mayor beneficio de todas estas herramientas y recursos que se tienen de precisamente del proceso de un proyecto, ¿no? No sé, por aquí tenemos la consideración que se tiene en el ámbito internacional, ¿no? Actualmente no hay una norma BIM universal para todo el mundo, pero es conocido por todos que se están trabajando en ello. Aún así, existen países en los que se hace más tiempo que se trabaje en BIM, que han redactado sus propios estándares para poder seguir una ruta dentro de sus propios reglamentos.
ejemplo, el National Institute of Building Science de Estados Unidos. Este redacta desde la planificación y el diseño hasta la construcción y la operación, cubriendo el ciclo de vida completo de los edificios. Podremos encontrar estándares como ejemplo el OmniClass, el IFD, librería, el BCF, el Load Specification, el COBI, el Building Energy Analysis, HVAC y el BIM Execution Plan, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta información? Esta información precisamente se ha ido puliendo y uno de los países más destacados es Estados Unidos y también países del Reino Unido, ¿no? Tanto ha sido así que precisamente todas estas normas y estándares están siendo aplicadas a la construcción dentro de la obra pública. Si esto, si bien le damos un poquito de enfoque, quiere decir que precisamente cualquier proyecto que esté dentro de ese país necesita entrar en el proceso de construcción con una metodología BIM que se aplique precisamente para obtener un mayor beneficio. Las normas más conocidas que existen actualmente o lo que se incluye en ella es precisamente el IFC y el Building Smart International Home Open BIM, que es una organización internacional cuyo objetivo es mejorar el intercambio de la información de la aplicación de software utilizado en el entorno de la AS, precisamente que esto se ha buscado dentro de la metodología un lenguaje único o internacional para que puedan diferentes tipos de software de la construcción interactuar con información. Esto precisamente para poder ser legibles. Lo que habla estos párrafos es precisamente de tipos de archivos y de tipos de procesos que van uniendo y van hilando esta información mediante una norma o un estándar, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Damos un par de segundos. Si no, para poder pasar a un siguiente punto. Aquí vamos, no sé si voy muy rápido o no. Esto es importante que nos quede ahí como que claro, porque al final, todas estas normas pues vienen siendo parte del proceso, ¿no? En el ámbito mundial, las normas y los estándares impactan en ciertos países, como lo había mencionado. Hay países que van más avanzados, por ejemplo, aquí Estados Unidos con el National Institute of Building Science. Redacta desde la planificación del diseño hasta la construcción y las operaciones, cubriendo el ciclo de vida completo de los edificios. En él podemos encontrar estándares sobre el OmniClass. Bueno, creo que este párrafo ya lo había comentado en la diapositiva anterior, pero pues es importante también que entendamos que es una de las principales normas o países que van repuntando en esto, ¿no? También una similar y más cercana es redactada por la AS, que precisamente que también está en el Reino Unido, ¿no? Mediante la BIM Technology Protocol, que define y proporciona una ruta clara y concisa para la implementación de los software BIM. Además, también tiene una especificación sobre el BIM Execution Plan y concreta con el estándar por Autodesk Revit, ¿no? El,
Lo que estábamos hablando sobre precisamente los estándares, esto viene a impactar precisamente en los planes de ejecución. Ya estamos escuchando un poco más sobre el plan de ejecución porque es donde estamos nosotros conglomerando los estándares para poder implementarlos en cada proyecto, ¿no? También existen otros países que se han beneficiado de sus propias normas BIM, como sucede en Hong Kong, en el Institute of Building Information Modeling, o, o en el de Singapur, que es el Building and Construction Authority, que también son guías en las que basarse en la normalización BIM. Normas que han sido redactadas de forma más específica son como la NBS BIM Object Standard, que define la geometría, el comportamiento y la presentación de los objetos o familias BIM, o el MCS, MCS de BIM Library for Map Engineers, que define la nomenclatura, las propiedades y la geometría de las familias. Si ven, aquí estamos hablando un poquito más de los tecnicismos que podemos encontrar dentro de la metodología BIM. Precisamente, si bien conocemos un poco, no sé si aquí todos los presentes conozcan sobre la metodología, pero el que hablemos sobre las familias, sobre el plan de ejecución, sobre las librerías, estos son elementos importantes que van dentro de un modelado inteligente. Son los que contienen la información precisamente desarrollada de un proyecto para poder obtener la información deseada y la optimización del recurso material dentro de un proyecto. No sé si me di a entender hasta aquí. Esto es importante que nos quede claro, es de las partes más concisas que que nos deben de quedar claro. ¿Qué es lo que están hablando o qué es lo que tienen en común todas estas, no? Lo que tienen en común es precisamente que están hablando sobre los elementos específicos y que van siguiendo precisamente un protocolo para llegar a una información al final y que es aplicada a cada una de las disciplinas dentro de la construcción. Hasta aquí vamos a hablar sobre un poco sobre las normas que son aplicables en México, ¿no? En México, precisamente, se ha participado tanto, creo, quien va liderando esta parte de las normas, de la metodología BIM es la Cámara de la Construcción, con algunas filiales que van desarrollando precisamente todos estos protocolos, este conglomerado de información. Precisamente está la NMXC 527.1 o NNCCE del 2017. Y como dice su nombre, entró en vigor en el año 2017, por lo que se cuenta con un gran atraso en cuanto a la normativa y la tecnología del país. Considerando que el sistema BIM cuenta con un par de décadas en su funcionamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Que precisamente países como los países europeos tienen ya más de 30 años, me atrevería a decir, utilizando esta metodología para poder obtener un mayor beneficio, tanto que está dentro de sus leyes y normas de construcción para poder llegar a este producto. Aquí en México, apenas ahora en el 2017 es cuando se redacta o una de las normativas importantes del país, que es la NMX, desarrolla y comparte esta visión que es la metodología BIM, ¿no? ¿Y de qué nos habla esta norma precisamente que en su nombre dice modelado, que es sobre el modelado de la información de la construcción? Y establece especificaciones eficientes para implementar el modelo de la información en proyectos a través de un plan de ejecución
es aplicable en proyectos en los que un modelo de información y en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto y no tiene retroalimentación de normas, esta no tiene retroalimentación de normas europeas o internacionales, ya que no existe un equivalente en ambas normas al momento de de la realización de la norma mexicana. Esta norma no es oficial, únicamente establece objetivos para la vida o ciclo de un proyecto. Esta norma la están tomando como optativa, realmente es como un apoyo precisamente a los proyectos de construcción. Como bien lo comenté hace un momento, hay países donde ya es una ley utilizar esto de la metodología BIM. Aquí es una propuesta para todos los inversionistas de la industria de la construcción, a todos los participantes. Sabemos bien que que esto sea una opción precisamente, pues habla del el desarrollo, la madurez que tiene precisamente la metodología dentro del mismo país. Se hablaba hace aproximadamente, creo que 10, 12 años, de que la metodología BIM entraba en México y repuntando en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, llegó un tope y un estancamiento, viendo que a países como Chile, Argentina, Brasil, siguieron repuntando y siguieron dando acción a esta metodología para poder adoptarla como propia, ¿no? Chile precisamente es el principal impulsor de la metodología en Latinoamérica, que ya también en sus aforos ha normalizado esta metodología dentro de la construcción, ¿no? Aquí precisamente lo que nos habla la NMX habla sobre cómo desarrollar un plan de ejecución de un proyecto para poder obtener un modelo fidedigno mediante los software utilizados, ya sea el Revit, ArchiCAD o algunos otros, según quien lo esté desarrollando, ¿no? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, comentario, también aportación son bienvenidas. Adelante. Tenemos bastante tiempo, creo que vamos hasta rápido. No sé si hasta nos sobre tiempo, ¿no? Oye, Johnny. Sí, adelante. ¿Quién habla, perdón? Juan Portillo. Ah, Juan Portillo, adelante, Juan. Una duda. ¿Esta norma, la NMX que se menciona, es la que se usa como referente para la metodología BIM aquí en DIPRO? No, no precisamente, Juan, precisamente. ¿Por qué? Porque la NMX surge en el 2017. DIPRO tiene más tiempo entrando dentro de la metodología, precisamente por la necesidad, ¿no? Sí se están haciendo los prototipos de los planes de ejecución derivado a que hay proyectos o tenemos clientes, hay clientes que no cuentan con una metodología, por lo cual es necesario proveerles de información como es un plan de ejecución para que puedan entrar y adoptar la metodología dentro de sus empresas. Regularmente nosotros como consultores adaptamos la metodología de los clientes. Si bien decimos o se mencionó hace un momento, la metodología no está estandarizada ni es una imposición para todas las empresas. Cada quien la ha adaptado y la ha moldeado a su forma de trabajo, teniendo como base ciertos criterios. Nosotros como DIPRO nos estamos basando en un poco más en las normas internacionales. Por ejemplo, está ahí la Universidad de Pensilvania, quien fueron los pioneros en dar esto sobre los planes de ejecución, estandarizar, ¿no?
Precisamente el que aprovechemos la, 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 la- la amplia variedad de clientes que tenemos nos permite tener una visión un poquito más grande de lo que se ha desarrollado en esta norma. Sin embargo, es importante mencionarla porque es una de las principales es una de las primeras que se desarrollan en el país. No sé si respondí tu pregunta, Juan. Sí, Johnny, gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta o aportación? ¿Aportación? No. Bueno, ¿de qué hemos hablado en todo este momento? En esta media hora anterior hablamos sobre la norma y los estándares, pero también hablamos de cuestiones más técnicas que eran precisamente las familias, los planes de ejecución, entre otras cosas, ¿no? Y precisamente el BIM Execution Plan es precisamente el muy famoso BEP cuando se inicia un proyecto, ¿no? Lo que estábamos hablando que esto, precisamente, el concepto dentro de este concepto, uno de los pioneros que fue Estados Unidos con la Universidad de Pensilvania, precisamente, desarrolla o consolida una idea que es que publica una guía precisamente para desarrollar un web. Es una de las guías más completas para poder captar cuál es la necesidad que tiene el cliente en su desarrollo, pensando que hay clientes que únicamente desarrollan un proyecto, hay clientes que ejecutan proyectos, hay clientes que únicamente se dedican a hacer costeables, cuantificables estos proyectos, y bueno, cada quien va complementando su necesidad conforme a lo que vaya el objetivo que tenga, ¿no? Ha habido diferentes organismos en el mundo con diferentes lineamientos para hacer estas metodologías. Tanto lo es, entre los más destacados es precisamente lo que comentaba el Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, en diferentes organizaciones, cabe mencionar Singapur y la comisión es BIM en Chile, etcétera, ¿no? El objetivo o una de las principales características de un plan de ejecución es que detallan los objetivos y los usos de BIM que se emplearán en un proyecto. También establecen los flujos de trabajo y los procesos derivados del mismo. También definen los entregables en cuanto a nombre y formato. Se estipulan los elementos que se deberán modelar y que se deberán incluir en los entregables. Se delimita el nivel de definición que deberán tener estos elementos, la precisión que tendrán estos objetos con el resto de la realidad, con respecto a la realidad, así como la cantidad de información que deberán incluir. También se describen y se asignan las responsabilidades de los diferentes agentes, la forma de compartir la información y el control de calidad que se tendrá que implementar. ¿Vale? Si quieren, ahorita vamos a desgranar un poquito este tema que es realmente el más importante y de dónde y con lo que basamos nosotros todas las normas, ¿no? O donde se aplican más bien las normativas dentro de la industria de la construcción. Vale, el primer punto, se detallan objetivos y usos BIM que se emplearán en el proyecto. Aquí, precisamente, como lo mencionaba, la imagen de arriba, del lado derecho, menciona los niveles de detalles y también las etapas de diseño según la construcción. Pero estos precisamente son los objetivos que podemos llegar a visualizar de un proyecto y que también determinará el uso del modelado de este mismo.
Precisamente, si vemos por ahí el LOT 400, que es ejecución de construcción, estamos hablando del impacto en costo y tiempo. Precisamente, si nosotros buscamos un impacto, un beneficio en el costo y en el tiempo de la ejecución de una obra, pues lo ideal sería invertir en un nivel de desarrollo LOT 400 de un proyecto. Precisamente tendría que ir indicado y desglosado en un plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM va a determinar qué características y qué información va a contener este modelo. Y precisamente con base a qué estándares y a qué normas va a ser aplicable. Estábamos hablando de, por aquí en la presentación anterior, digo en la slide anterior, por ejemplo, el BIM Forum International habla sobre una normalización de ciertos estándares, ¿no? Que creo que en la presentación que di hace no más de 2 meses hablamos sobre el BEP, precisamente el plan de ejecución. ¿Qué características tiene un LOT 400 tan específico, no? Bueno, esto precisamente es sobre el objetivo y el uso BIM que va a tener un modelo y dónde se documenta y con base a qué se va a desarrollar. También el segundo punto, se establecen los flujos de trabajo y los procesos derivados. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos desarrollando un proyecto BIM, impactan o interactúan diferentes disciplinas dentro de la construcción. Estamos hablando de la arquitectura, estructura y todas las ingenierías MEP, ¿no? Todas estas precisamente tienen que haber un proceso, un esquema de trabajo de cómo van a interactuar, ¿qué tiene mayor jerarquía hablando en cuanto al tema espacial dentro del proyecto? Y también cómo van a intercambiar la información entre ellas. ¿A qué me refiero? A diferentes plataformas que puede haber para la interacción entre de la información de los modelados. Hay plataformas como el BIM 360, que ya es muy utilizado en la industria, que es donde todos los contratistas comparten la información de sus modelos y hacen una interacción volumétrica para poder obtener y agilizar la resolución de la problemática que puede haber en los mismos proyectos. ¿Vale? No sé si hasta aquí en estos 2 puntos nos queda alguna duda, porque eso es precisamente lo que va desmembrando esto de las normas y los estándares. Esto que acabo de mencionar también debe de ir determinado en un plan de ejecución. En el plan de ejecución, donde tiene que tener los diagramas y el flujo de trabajo que van a seguir cada uno de los participantes del proyecto. ¿Dudas hasta el momento? Observaciones o participaciones también son bienvenidas. Creo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al siguiente. También se definen los entregables en cuanto a nombre y a formato. ¿Qué es lo que sucede? Hay diferentes estándares que utilizamos dentro de la industria de la construcción que son aplicables a todo tipo de proyectos, ¿no? Realmente el seguir un patrón dentro de cualquier rubro es importante para tener una filtración de la información más rápida y objetiva. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? A que tanto como los formatos de los archivos que expiden todos los software, como los archivos que van contenidos en esto, como planería, como materiales dentro de los catálogos de conceptos, como ¿de qué más les puedo hablar? La codificación de los sistemas o servicios que contienen la ingeniería ya plasmada dentro de un modelo. Todo esto lleva una codificación, una estructura. Voy a poner un ejemplo. En la parte de la planería,
cada plano lleva su codificación precisamente en su pie de plano, donde indica la especialidad, donde indica el nivel según si aplicara a diferentes edificios, el proyecto, el edificio al que corresponde, también al nivel que corresponde ese plano. Toda esta codificación lleva unas siglas que van armando una estructura que viene siendo precisamente el, el nombre del mismo, ¿no? Y bueno, en cuanto a formato, precisamente me voy a enfocar también en la planería, ¿no? El estándar CAD, precisamente, que es uno de los estándares muy utilizado en la industria de la construcción, en arquitectura más formalmente. Esto impacta precisamente a la representación gráfica y cómo se estructura cada uno de estos elementos y cómo se nombra cada uno de estos elementos. Precisamente ya cuando se desarrolla un proyecto, esta información, un conglomerado, da vida a un formato visual que nos permite em, hacer una característica o llevar en sí un estándar de la calidad de precisamente del formato, el entregable que estamos desarrollando, en este caso la planería. Ejemplo, la, cada uno de las disciplinas contiene dentro del estándar CAD una codificación por cada disciplina para poder hacer nombramiento de planería, como lo mencionaba hace un momento, y podamos identificar muy claramente qué es lo que estamos leyendo o qué información tenemos en nuestras manos, precisamente viendo únicamente la codificación de la planería, ¿no? Esto no solo impacta superficialmente de una disciplina, sino también en el contenido de la misma. Ejemplo, aplicado dentro de las ingenierías MEP, hablando de HVAC, que es el fuerte de la empresa, el HVAC contiene diferentes sistemas o servicios, ejemplificando extracción de aire, inyección de aire nuevo, aire acondicionado, inyección de agua helada, retorno de agua helada, agua caliente, expansión. Todos estos elementos son características de un proyecto y estos proyectos también se pueden ordenar y organizar mediante un estándar, que es el estándar CAD, para darle vida al mismo proyecto y darle una legibilidad muy correcta y un formato impresentable que si lo puede leer ingeniería, que sea fácil también leerlo para un despacho de arquitectura y para hasta para un cliente, ¿no? Vuelvo a preguntar, ¿tienen duda hasta aquí? ¿Comentario? Si no, pasamos al siguiente punto. Bueno, vamos. ¿Sí? No, creo que alguien por ahí tiene abierto su micrófono, pero vamos a seguir con el siguiente punto. Se estipulan los elementos que se deberán modelar y que se deberá incluir en los entregables. ¿Vale? Esto estamos hablando precisamente de lo que se documenta dentro de un plan de ejecución. Hay que recordarlo, que precisamente ¿a qué nos referimos? ¿A qué se deberá modelar y qué se deberá incluir en los entregables? Ya les hablaba hace un momento de un lot 400, que en la parte superior, que estábamos buscando reducir costos y tiempo, ¿no? Esto precisamente, ¿cómo es que lo podemos palpar dentro de un proyecto? Precisamente los modelos tienen la virtud por ahí se les dice modelos inteligentes, porque tienen la virtud de contener información precisa de los elementos. Elementos nos referimos a familias en la cuestión técnica dentro de Revit. Y estas familias precisamente son los bloques o los grupos que por ejemplo, en AutoCAD llamamos como dos líneas, donde indicamos que dos líneas representan a un ducto. En Revit
es un volumen, ¿no? Un ducto lo podemos definir, lo podemos identificar muy claramente con solo visualizarlo. Pero no solo eso, cuando nosotros toquemos ese elemento, podemos obtener información tangible del material y cuantificable también, que esto nos permitiría llegar a una cuantificación de material más precisa y por consecuencia darle un costo más real a lo que tenemos plasmado dentro de la proyección. Si bien nos vamos un poquito más atrás a la historia de los proyectos, anteriormente dentro de la industria de la construcción, el cuantificar un proyecto es mediante la cuantificación manual. ¿A qué me refiero manual? A que medías la distancia de un elemento y con respecto a eso le aplicabas un factor de desperdicio y un factor y otro factor por miedo y otro factor y así, así. Esto permitía que se inflara precisamente un concepto dentro del proyecto. La virtud que tiene esto es tener algo más real sobre estos elementos. Esto también viene contenido dentro de un plan de ejecución y este plan de ejecución en cuanto a estos elementos también son normados mediante normas, bueno, valga la redundancia, normas internacionales como el BIM Forum de Estados Unidos, que también están muchas instituciones internacionales que se conglomeran en este fórum y determinan las características que tendría que llevar los elementos dentro de un LOT 400. No sé, hasta aquí me di a entender. Si no, levanten su mano, porfa. Y si no, pues seguimos adelante. Creo que no. Al parecer he sido muy claro, ¿no? Ojalá y sí sea eso, o realmente que sí. No vaya a ser que no me haya dado a entender en nada y realmente no haya preguntas por hacer, ¿no? Bien, seguimos en el siguiente punto. Se delimita el nivel de definición que deberá tener estos elementos, la precisión que tendrán estos objetos con respecto a la realidad, así como la cantidad de información que se deberá incluir. Dentro de este mismo plan de ejecución, nosotros debemos documentar cuál va a ser la precisión del objeto. Si vamos otra vez a la imagen de arriba y visualizamos los primeros dos niveles de detalles, un lot 200 y un lot 100, que entran dentro de las etapas de diseño entre el conceptual y el esquemático, que también se pueden generar en la tercera dimensión. Estos elementos de los que hemos estado hablando únicamente tienen una posición en el espacio. Sin embargo, no están obligados a que sea tan preciso. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando, ejemplificando al HVAC, un equipo mecánico, digamos, una unidad manejadora de aire, en un lot 100, únicamente podemos colocar un cubo con dimensiones aproximadas, únicamente como tipo apartando el espacio para ese equipo. Sin embargo, no te da la información qué características tiene esa unidad manejadora, cuáles son las dimensiones precisas, los tipos de conexiones que deben de llevar, qué sistemas se van a conectar a Únicamente lo que está haciendo es colocar un volumen aproximado dentro del proyecto, ¿vale? Entonces, pero si ya hablamos que vamos a desarrollar un lot 400, un lot 350 que ya entra dentro de los documentos constructivos, un proyecto ejecutivo para construcción, este mismo bloque tendría que tener una precisión pues real. ¿A qué me refiero con real? A que tiene que llevar las dimensiones indicadas por un submittal, que es la ficha técnica del equipo, donde te está diciendo qué características tiene, tanto como largo, ancho y alto. También qué sistemas se conectan a esta unidad manejadora, si es si tiene la inyección y el retorno, sobre qué caras de la manejadora los tiene,
que el sistema venga ya precargado en ese elemento y que también vengan los sistemas de la tubería si lo requiriera, ¿no? A ese nivel de detalle es al que me estoy refiriendo y que también tiene que ir documentado en el plan de ejecución para que este proyecto cumpla con las características adecuadas para obtener un lot 300, un lot 400, que son las características de un proyecto ejecutivo, ¿no? O un modelo de fabricación. Nuevamente hago la pregunta, creo que no voy a tener respuesta, pero lo dejamos abierto, ¿no? Vas a todo dar. Jonathan, hola, ¿cómo estás? Luis, adelante Luis, ¿cómo estás? Bien, 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 buenas tardes a todos. Hoy es una pregunta, ahorita estabas hablando más de HVAC, pero también más se va a enfocar a todas las demás disciplinas. Efectivamente, el plan de ejecución es lo que estábamos platicando, Luis. Lo que estamos viendo hoy en esta presentación es que dentro del el plan de ejecución es el resultado de la conglomeración de todas las normas y estándares para la ejecución de un proyecto. Ahorita estoy ejemplificando en HVAC porque es una de las disciplinas más grandes dentro de los proyectos. Aquí, precisamente, esto es aplicable a cualquier disciplina. ¿A qué me refiero? A arquitectura, a estructura, a eléctrica, a sistemas especiales, a HSPG, HVAC, a cualquiera, ¿vale? Aquí no estamos determinando que sea sobre una específica. Ojo, esto precisamente, este documento también puede definir diferencia entre las diferentes disciplinas, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, de un lot 400, 350, voy a necesitar únicamente HVAC, estructura y arquitectura. Y las demás disciplinas me van a desarrollar un lot 200, ¿no? Únicamente para tener una consideración dentro del el proyecto en sí, ¿vale? Entonces, este plan de ejecución, lo vuelvo a mencionar, es el documento donde se conglomeran todas las normas y estándares para aplicar para un proyecto dentro de la industria y la construcción, cualquier disciplina, arquitectura, ingenierías. No sé si respondí tu pregunta, Luis. Sí, ahí que va enfocado en lo general, por completo. Gracias, John. Sí, es importante también que tengamos presente que el BEP, el plan de ejecución BIM o el BIM Execution Plan, es un documento vivo. Un documento vivo se refiere a que en cualquier momento, si yo como líder de proyecto, quien va a desarrollar todo el proyecto, hablando de todas las disciplinas, requiere de una modificación o requiere de sumar algo al proyecto, ejemplificando que estábamos hablando de que HVAC, arquitectura y estructura, llevan un lot 350, un lot 400, y que resulta que el hidrosanitario también requiero que lleve a ese nivel, pues habrá que hacer la modificación en el plan de ejecución para que éste sea liberado a todos los consultores y se considere dentro de cada proyecto para poder llegar a un objetivo o a la modificación del objetivo que se está considerando. A eso nos referimos como que es un documento vivo. ¿Vale? Bueno, creo que por ahí, Luis, si nos ayudas con tu micrófono o tienes alguna otra pregunta. Si no, vamos adelante. Dale. Muchísimas gracias por tu pregunta, Luis. Vamos al último punto que también... Perdón, sí, hay una pregunta adelante. en el chat. Perdón, no la vi. A ver, en un lot 500, ¿cómo cuantificas el cableado dentro de una tubería? Vale, si los que conocen técnicamente los software,
por ejemplo Revit, que es el más utilizado, se dan cuenta que el cableado de la instalación eléctrica pues no es tangible, no es un elemento que se coloque como tal. Y si se colocara, llegaríamos a hacer un modelo súper pesado, a lo que se volvería inimaginable, no se podría manipular, ¿no? Pero afortunadamente el que tengamos la bondad de un software que te permita meter parámetros, parámetros nos referimos a características específicas de los elementos, nos permite hacer cuantificable cualquier cosa. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, que si dentro de un tubo de conduit llevamos cierto cableado de diferentes dimensiones y diferentes características, lo que hacemos es colocar un parámetro donde el elemento que yo estoy tocando, el elemento conduit, ya lleve características específicas para cuantificar el cableado. En sí no voy a tener un elemento que yo vea de cableado. Sin embargo, este tubo conduit va a llevar las características o los parámetros precisos para poder cuantificar el cableado de ese elemento o de esa trayectoria, de esa línea. No sé si con eso respondo tu pregunta. ¿Quién fue? Chávez Reyes, José Roberto. Sí, creo que compañero de allá de Monterrey, ¿no? Sí, de esa forma es que podemos cuantificar el cableado. Es una de las formas o una de las tantas características que podemos obtener dentro de esta virtuosa metodología, ¿no? Espero sí haber respondido tu pregunta, José Roberto. Y pues bueno, así pasaremos al último punto, que también se describen y se asignan las responsabilidades de los diferentes agentes, la forma de compartir la información y el control de calidad que se tendrá que implementar. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? A que no solo los entregables, no solo las plataformas que vamos a utilizar, sino también se tendrán que determinar los puestos que tiene cada participante en el proyecto. Estamos hablando de BIM managers, coordinadores BIM, modeladores, dibujantes, calculistas, gerentes. Podemos colocar toda la estructura de una empresa para poder entender y saber con quién nos vamos a dirigir si tenemos alguna duda sobre algún punto específico. Regularmente, quienes están interactuando mucho en este plan de ejecución son modeladores, coordinadores y BIM managers, que son precisamente quien conocen las características de los proyectos, de los modelos, ¿vale? Voy a recordar todo esto que he hablado en los últimos 25 minutos es sobre el plan de ejecución, que es donde se recopila la información, donde vamos a obtener el resultado de una normatividad sobre la metodología BIM y los estándares que utilice cada empresa para poder desarrollar un proyecto. ¿Vale? No sé si con esto nos queda claro. El título de la presentación es Normas y Estándares BIM. Es precisamente de todo lo que estuvimos hablando anteriormente y esta es únicamente donde vamos a ver reflejado esta información. ¿Vale? Estoy retomando acá. Hablamos sobre el concepto de norma, que una norma precisamente es como lo aceptado ya por diferentes entes para poder ejecutar algún proyecto, mediante un proceso. Hablamos sobre estándar, que eso es precisamente la característica que le da cada empresa a su proyecto. Ojo,
puede ser basado en una norma, en un estándar internacional o un estándar interno para poder obtener un proyecto legible con respecto a las necesidades de cada empresa, ¿no? También hablamos ya un poquito más enfocado a las normas y estándares BIM, precisamente donde más se conglomera esta información de la metodología BIM entre normas y estándares son en los BIM Forum de cada país. También hay uno internacional que es regularmente en Estados Unidos, ¿no? También hablamos que esto impacta o es un lenguaje que se traslada en todos los países, ¿no? En todos los países que se está aplicando la metodología BIM como los países que ya lo están haciendo ley en la parte de la construcción, ¿no? También hablamos, bueno, ya los países más importantes, o digo, no los más importantes, sino los que más han usado esta metodología, como lo es Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur, Chile, Brasil y bueno, algunos otros más. México que vamos queriendo ir para allá. Ojalá y vayamos recio, no nos quedemos tan atrás, ¿no? Y que en México también ya se está buscando dar pasos firmes y adelante en cuanto a la metodología, ¿no? Y empieza con la NMX, que no es obligatoria para nadie, sino es una recomendación de utilización y precisamente se enfoca en el plan de ejecución BIM, que es lo que estuvimos hablando en el último punto, ¿no? Que es donde se conglomeran todas las normas y estándares a aplicar en un proyecto con la metodología BIM. En conclusión, las normas y estándares son factores diferentes. Eso que nos quede claro. Las normas y estándares BIM están destinados a la corrección y realización de un proyecto con la metodología BIM. También existen normas y estándares internacionales que aplican a todos los proyectos de la construcción. Y el BEP es el documento donde se concentran las características específicas que apliquen a cada proyecto. ¿Vale? Con eso damos por cerrado esta presentación. Ojalá me haya dado a entender en cuanto a todos los puntos. Es súper importante que lo tengamos presente cuando nosotros querramos desarrollar un proyecto BIM, ¿vale? Dentro de la construcción. ¿Tendrán alguna pregunta? Aportación, participación, bienvenidos. Sino para dar por concluida nuestra sesión y pues agradecer la participación de todos los participantes. Hay una pregunta por ahí. María Luisa, adelante. Hola, muchas gracias por la presentación, me gustó muchísimo. Y la pregunta es, dado tu perspectiva, ¿en cuánto tiempo crees que toda la construcción podamos acatar estas normas o querramos empezar a trabajar? Bien. Por ahí su comentario. Se considera o se tiene mapeado que ya México tiene alrededor de 10, 15 años queriendo implementar esta metodología, ¿no? En la experiencia personal, yo les voy a comentar a lo largo de mi estancia en DIPRO, me ha tocado ver una evolución de que teníamos alrededor de 5 o 10 proyectos hace 6 años, precisamente por año, en este momento que tenemos alrededor de 50, 60 proyectos BIM, ¿no? Eso nos da un indicador de que vamos con celeridad y que no muy en un largo tiempo vamos a verlo. Yo creo que si bien también como grupo estamos participando, implementando esta metodología y vamos a ver florecer esta metodología en la ejecución de los proyectos próximamente. Este año sí, si no me equivoco, más bien este año se va a ver reflejado. No sé si respondí su pregunta, ingeniero. Sí, muchas gracias. Sí, por nada, gracias a usted.
tiene la mano levantado Fernando Ricardo Telles Domínguez. Sí, creo que. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Yo tengo una pregunta. Entiendo que para nuestra empresa CIPSA, el desarrollo de BIM es para tener una mejor cuantificación, que sea certera, que tenga las normas que se requieren para la instalación de aire acondicionado, pero cuando se habla de un proyecto en general, de eléctrico, de hidráulico, de HVAC, ¿quién hace el match? ¿Quién es el match? Ok. También entiendo que es importante la parte de las volumetrías que van en el proyecto y que pues tú no puedes pasar por aquí porque va un ducto de aire acondicionado, ¿no? Para esa es la finalidad. Efectivamente, ahí te comento, tenemos aproximadamente más de un año, ya casi 2 años, si no me equivoco, incursionando en las ingenierías MEP, ¿no? Anteriormente nosotros nos basábamos en lo que el cliente nos indicara. O sea, sé que éramos únicamente participantes de estos proyectos y él era quien nos indicaba. También el departamento de BIM, DIPRO, estaba encargado de tomar en consideración las demás disciplinas mediante el modelado, digo, en el tiempo que estaba desarrollando el modelado. Pero la visualización o la evolución de DIPRO va a permitir que también el departamento de DIPRO pueda desarrollar estos proyectos, ¿no? El llevar las ingenierías MEP en general a esta coordinación y podamos obtener un resultado y dar un resultado o un beneficio también al cliente. No sé si respondí tu pregunta, Fernando. Sí, bueno, nosotros hacemos HVAC, ¿no? Entonces, de la cuestión hidráulica, tienes que ver el match de todo el proyecto en general en una sola plataforma. De hecho, ahí te comento, precisamente DIPRO ya tiene más de un año desarrollando ingenierías MEP. ¿A qué nos referimos? Hacemos HCPG, ingeniería eléctrica, hidráulica, sanitaria, bueno, en general todas las ingenierías MEP. Ok. Sí. Okay. Habrá proyectos que solo hay HVAC, ¿no? Pues vamos en el camino sí, efectivamente. Hay proyectos que solo son HVAC, pero hay proyectos donde ya tenemos todas las ingenierías como DIPRO. Okay. Y como CIPSA también por ahí en el norte tenemos ahí un equipo. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, aclaración, participación? Creo que no, ¿verdad? Bueno, viendo que ya llevamos un poquito nos pasamos del tiempo, 5 minutos, pero realmente pues creo que fue fructífero esta presentación. Agradezco la participación de todos y el tiempo que se tomaron para poder estar en nuestra presentación. Y bueno, cualquier cosa, con mucho gusto. Mi nombre es Jonathan López, estoy en el departamento de BIM de aquí en DIPRO. Y se pueden referir cualquier duda que tengan sobre el tema, con gusto los puedo orientar. Muchas gracias, Jonathan. Y a pues ti, Rosario. Buena tarde. Pues ya cualquier cosa, ya les dijo Jonathan, lo pueden localizar en el área de DIPRO. Gracias a todos por conectarse. Que pasen buena tarde. Muchísimas gracias, buena tarde a todos y hasta pronto. Gracias, buena tarde.